Bueno, entonces buenos días a Luis Fernando, a Nicolás. Hoy tenemos la oportunidad de tener la sesión número 11. Eso ya va mostrándonos que poco a poco vamos a tener ya la posibilidad pues, de ir llegando al final. Prácticamente hoy es la última sesión del mes de junio. Ya la siguiente ya corresponderá a julio. Así ya llevamos un buen tiempo, ¿no? Entonces fue abril, mayo, junio. Mire pues ya cómo vamos avanzando. Entonces, pues dentro de lo que está planeado hoy, en principio está a revisar algo que una guía que corresponde a un laboratorio, pues que normalmente lo hacemos práctico, pero que en esta ocasión pues corresponderá hacerlo en principio así virtual, esperando a ver qué sucede más adelante, pues si nos llegan a nosotros dar la posibilidad de encontrarnos allá, pues falta ver qué pasa, qué nos digan. Pero la idea es que logremos entender cómo es la metodología de trabajo normalmente pues dentro de una práctica, cuáles son los objetivos pues que se plantean y también mostrarles un simulador que por lo menos es el que yo venía utilizando con los grupos. Eh, Hablando con Nicolás en su momento, pues sí, hablábamos de que se podían utilizar otros, eso no tiene ningún problema. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar, vamos a mirar esa parte. Bueno, entonces aquí para compartir la imagen, la pantalla, tenemos lo siguiente. Y nos vamos a ir de una vez aquí a la parte de esto. Esta es la guía de laboratorio que ya ustedes tienen aquí en la plataforma. Entonces vamos a leerlos. Normalmente, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Lo que suelo hacer es que cuando ya nosotros decimos, bueno, vamos a hacer prácticas, entonces lo que se hace o lo que yo programo con los grupos es que en una sola sesión hacemos dos prácticas. Normalmente establezco que son cuatro laboratorios que los hacemos en dos sesiones, donde aplicamos pues todo lo que se ha dicho en la parte pues, de análisis de circuitos y todo el asunto. Entonces, aquí tenemos nosotros el laboratorio número 1, que tiene por objetivo, digamos, tener la oportunidad de trabajar con las resistencias, de manipularlas. Y hay un plus ahí en el laboratorio que tiene que ver especialmente con el hecho de tener la posibilidad de conocer las resistencias que son variables, ¿sí? Las resistencias variables. Porque pues digamos que lo que uno ha visto pues en las sesiones de clase han tenido que ver con la parte pues de las resistencias, digamos, fijas, teniendo claro pues de que las variables obviamente pues son relevantes, son importantes y es bueno pues tenerlas en consideración. Muy bien, entonces está el asunto de la siguiente manera. Vamos a leerlo y a entender entonces qué es lo que esto nos quiere decir o manifestar. Entonces sucede que dentro de los objetivos dice lo siguiente. Objetivos es estudiar las características de las resistencias eléctricas, verificar el funcionamiento de un potenciómetro como resistor variable, reconocer la fotocelda como elemento de resistencia variable, identificar las características del ósmetro como instrumento para la medida de resistencias. Entonces, luego dice, bueno, materiales, resistencias de 1/4 de vatio, que ahora les voy a explicar esa parte, qué es lo que quiere decir. La fotorresistencia, el multímetro digital, trimmer, reóstato. Cuando hablamos de trimmer, cuando hablamos de reóstato, esas vienen siendo resistencias también, que en este caso son variables. Lo mismo que cuando hablamos del potenciómetro, que de hecho vamos a ver ahora a continuación en una imagen. El procedimiento dice, bueno, entonces medida de resistencias.
Calcule el valor de cada una de las resistencias de acuerdo con el código de colores y verifíquelo usando el ohmmetro y en la tabla 1. Entonces, normalmente lo que se solicita ahí, lo que se hace es que, pues previamente, como ustedes vieron, se solicitan pues que tengan 3 resistencias, pero en este caso que sean resistencias de distinto valor, ¿sí? Que no vayan a coincidir pues, en el valor. Entonces, cuando ya se tiene eso, entonces sucede que pues se toman las resistencias, se identifica cuál es el valor nominal con el código de colores, ¿sí? Como lo que estudiamos nosotros en la clase. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que entonces, como se ve ahí en la tabla, la persona escribe los colores. Como van a ser resistencias que por lo regular van a ser de los 4 colores, ¿cierto? Entonces, la persona llega y manifiesta, bueno, los colores son, entonces supongamos que tiene una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, los colores van a ser en este caso, tiene que ser café o marrón, ¿cierto? Luego sigue negro, luego entonces sigue rojo, ahí ya nos da 1000, y asumiendo que sea una resistencia, una tolerancia del 5%, el cuarto color será dorado, o si la persona quiere escribir la palabra oro. Pero entonces así se va a identificar en los colores en este caso. Entonces, de acuerdo a los colores, lo que sucede es que ya nosotros vamos a tener allí en cuenta que el valor calculado va a ser 1000. Normalmente a eso yo le llamo el valor nominal, ¿sí? Porque entonces eso es lo que, digamos, uno encuentra que tiene como valor, de acuerdo al código, pero como lo expusimos en su momento, ya tendríamos que utilizar nosotros el ohmmetro para revisar si en definitiva nos va a dar los 1000 o de pronto nos va a dar un valor distinto, que sería, pues en este caso, como lo normal. Entonces, cuando ya la persona escribió el código, con el código, pues qué valor tiene y demás, entonces viene la parte donde sí ya verifica cuál es el valor que tiene la resistencia con el ohmio. Entonces, estamos hablando de un valor de 1000 ohmios. Entonces, lo normal sería que en el ohmmetro de pronto le llegue a dar 1020, le llega a dar 1030, que son valores pues que pueden darse allí, o de pronto le da 990, bueno, algo así. Entonces, cuando allí dice valor medido con el ohmmetro, entonces ya la persona lo que va a hacer es que en efecto coloca cuál es el valor que obtuvo, ¿sí? Entonces, allí luego dice escala usada en el ohmmetro. Entonces, en el multímetro que nosotros utilizamos pues de guía, que nos sirvió de modelo pues como para entender el funcionamiento. Entonces nosotros decíamos que en estos casos pues muchos de ellos tienen diferentes rangos o escalas. Entonces está cuando aparece 200 ohmios, luego aparece 2 kilo ohmios, luego aparece 20.000, luego aparecerá 2 millones. Entonces, en ese caso, si hay una escala que diga 2K, entonces lo normal es que en el momento de medir la resistencia, nosotros tendríamos que tener ahí seleccionado esa escala o ese rango ahí en 2K. Por lo tanto, quiere decir de que cuando ya se marca ahí la respuesta, entonces la persona va a escribir 2K. O sea que lo midió estando pues ahí en la escala de 2K. Entonces ya lo mismo hace para los otros dos valores. Entonces siempre la idea es, digamos, lograr hacer eso. De hecho, una de las cosas que yo le digo a los grupos que normalmente pues me parece que es bueno para complementar ahí la acción, es que ahí le podemos nosotros crear una nueva columna, por ejemplo, algo así como lo voy a mostrar aquí a continuación, que nosotros podemos hacer uso de una nueva columna aquí.
y esa nueva columna sea una columna donde uno diga, de acuerdo pues a la tolerancia, indicar cuál es el rango de posibles valores, ¿no? Porque ustedes recuerden que la tolerancia es la que nos dice, una vez vamos a medir la resistencia, cuál es el rango de posibles valores que puede tener. Entonces, como nosotros estamos diciendo, si tiene un valor nominal de 1000, no quiere decir que con el ómetro me vaya a dar 1000. Me puede dar 990, bueno, lo que esté dentro del rango. Entonces, como para tener la posibilidad de tener una muy buena verificación y que eso desde luego pues sea algo que nos ayude a nosotros a tener más claridad y gobierno y manejo pues dentro de lo que corresponde pues a la identificación y al manejo pues de esta resistencia. Entonces mire que esa es una parte que allí es muy sencilla realmente, no tiene pues mayor complicación. Entonces esa es una parte, ya con las resistencias pues que son en este caso resistencias pues fijas. Cuando hablamos ya, mire que ahí ya viene la parte de potenciómetro. Entonces por aquí tenemos una figura que nos va a identificar esta resistencia. Entonces póngale cuidado. Nosotros observamos allí, estamos observando la siguiente imagen que es muy representativa. Entonces aquí les voy a señalar ya que hoy sí está trabajando como es. Entonces, por ejemplo, esta que estoy señalando corresponde a la representación simbólica de una resistencia variable cuando la ubicamos dentro de un esquema eléctrico, ¿cierto? Es lo que nosotros tenemos pues allí. Entonces sucede que dentro de eso está la situación de que, por ejemplo, aquí tenemos tres imágenes, tres fotos de tres tipos de resistencias que cumplen el mismo, es decir, tienen la misma función, son variables. Lo que pasa es que ya uno las utiliza de acuerdo al uso que uno quiera dar. Entonces, vamos a conocer sus nombres. Esta que tenemos acá, que estoy señalando, se conoce con el nombre de reóstato, ¿sí? Reóstato. El reóstato es una resistencia variable. Me gusta mucho utilizarla cuando de pronto pues uno hace un circuito impreso y dentro de ese circuito impreso está, digamos, la posibilidad de implementarlo con, pues de colocarlo pues ahí en la plaqueta, que más adelante hablaremos de eso, las famosas PCB. Y entonces me parece interesante porque es una resistencia que cuando usted la manipula, entonces ustedes ven que aquí internamente hay pues como un espacio para uno utilizar ahí, moverlo con un destornillador. Entonces usted lo ajusta allí el valor que usted requiere, que usted mide previamente. Y ella se le queda quieta ahí. Desde luego que cuando ya uno ya ubica pues el valor que se necesita muchas veces, si es un caso donde esa resistencia no se va a estar moviendo, no se va a estar cambiando, entonces lo que suelen hacer hoy día es que con silicona, para asegurar de que el valor no vaya a cambiar, entonces utilizan silicona para pues ya finalmente manifestar o hacer pues que ese valor quede totalmente fijo. Eso es, digamos, lo que se suele pues hacer. Entonces, eso es el reóstato. El que está aquí enseguida es el que se conoce con el nombre de potenciómetro, ¿sí? También resistencia variable. El potenciómetro es muy utilizado cuando se hacen circuitos donde tal vez es requerido como el ajuste de volumen. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene un radio, una grabadora, y usted pues va a subir el volumen o lo va a disminuir, sucede que eso allí en el fondo usted está manipulando un potenciómetro. Entonces, quiere decir que allí es cuando ya tiene sentido pues la utilización
¿cierto? Y entonces ya usted lo utiliza y entonces quiere decir que, por ejemplo, esos potenciómetros, si uno necesita variar la resistencia, pero que se quede pues como quietica, digámoslo así, tal vez el potenciómetro no es la mejor opción. Pero si por el contrario, así no sea, pues que uno va a controlar volumen, pero dentro de la aplicación tiene, digamos, como un propósito similar, el potenciómetro en ese caso viene siendo entonces la opción más conveniente pues para considerar. Entonces, esos son los aspectos pues que se pueden ver allí, que usted desde luego en su momento pues considerará. Y acá, la que tenemos aquí enseguida, se conoce con el nombre de trimmer, ¿sí? Trimmer, que estaba pues escrita ahí previamente al inicio de la guía. El trimmer, desde luego, también es una resistencia variable. Ustedes más adelante van a tener la oportunidad de hablar de circuitos de instrumentación, un tema que es muy importante, muy interesante. Entonces, allí seguramente va a ser la oportunidad donde estas resistencias pueden ser utilizadas. Internamente hay pues como un tornillo allí que se manipula, que es el que uno realmente mueve para el cambio de la resistencia. Ese es un tornillo pues sin fin. Y entonces ella va a ir graduando, va a ir graduando, va a ir graduando hasta que usted lo ubica pues en el valor que usted requiere, ¿no? Entonces esas son digamos las características que se tienen con esas resistencias. Ahora, ¿cómo lograr entonces medir, cómo lograr entonces conocer el valor de esas resistencias? ¿Cuál es la forma en que ya uno puede operar con ellas? Bueno, es realmente muy sencillo. Entonces, lo voy a explicar aquí a continuación para que ya ustedes entiendan pues cómo es la mecánica del asunto. Sucede que ustedes ven que en todas ellas se identifican allí tres terminales, ¿sí? Y dentro de los tres terminales, de hecho, para que haya claridad, yo allí los enumeré. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando nosotros miramos, diga, el símbolo, ¿cierto? Vuelvo a señalarlo. Ustedes ven que ahí observo otra vez 1, 2, 3. Entonces, voy aquí a tratar de hacer como una especie de multímetro. Voy a ver si lo hago aquí a este ladito, como para que tenga más claridad y sentido, pues, lo que les voy a exponer. Entonces, este es el multímetro. Aquí tenemos nosotros internamente el display y entonces aquí ya se dan pues los puntos donde ya se logra hacer, digamos, como la medición, algo así más o menos. Entonces, digamos que aquí internamente, o en esta parte, está pues el denominado como el negro. Muy bien. Y entonces voy a escribir por aquí una palabrita así. Entonces ya uno sabe que ahí voy a medir resistencia. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que yo llego y al momento pues de medir la resistencia, entonces la idea es que de aquí del común tomo un extremo, justo aquí. Y sucede que el otro extremo luego lo tomo aquí, ¿cierto? Cuando eso pasa, entonces lo que se está dando allí como posibilidad es que asumamos que esa resistencia variable tiene un valor de 2000 ohms. ¿Sí? Entonces voy a escribir por aquí a un lado 2000 ohms. Vamos a asumir eso. Tiene 2000 ohms. Entonces, ¿qué va a pasar? Que así como lo he medido, así como lo he conectado, así yo le mueva, digamos, las partes que les mostré que son las que nosotros vamos a manipular para que
cambie el valor, o sea, esta parte de aquí, esta de aquí o esta de aquí, la resistencia nunca va a cambiar de valor cuando la conecto entre los extremos, ¿sí? Nunca va a cambiar de valor, nunca. O sea que si ella es de 2000 ohmios, como he dicho, usted va a medir allí, entre el terminal 1 y el terminal 3, 2K. El valor que le marque pues el multímetro. Eso no le va a cambiar. ¿Listo? No le va a cambiar. Para que por favor lo tengan en cuenta. Eso es algo pues así muy, muy relevante para nosotros. ¿Qué pasa si entonces hago algo distinto? Entonces voy a borrar por aquí. A ver. Voy a borrar esta. Entonces algo distinto en este caso es que, por ejemplo, yo tomé de aquí y entonces lo conecte justo aquí. ¿Sí? O sea, lo estoy entre el medio y un extremo. Entonces, cuando lo hago de esa manera, supongamos que sigo utilizando la resistencia de 2K. Entonces, en el momento en que yo tengo la conexión de así, y entonces ahí ya sabemos que tenemos conectado el multímetro, y entonces muevo aquí, muevo aquí, muevo aquí. Uno va a observar en el display del multímetro que la resistencia va variando. Varía de forma tal que lo puedo tener desde 0 hasta 2K y puedo ir disminuyendo para llegar a 0 o puedo ir aumentando para llegar a 2K. ¿Sí? Cuando yo muevo toda la resistencia, o sea, yo muevo pues lo que ella permite mover hacia un extremo, dependiendo de si lo moví hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces puede ser que en un momento dado, si es a la izquierda, entonces tenga 0 ohmios, y si lo muevo a toda la derecha, tenga entonces ya un valor de 2K. ¿Sí? Eso es lo que se va a presentar. Entonces, asumamos lo siguiente, asumamos que de hecho lo voy a escribir. Si yo estoy midiendo entre los terminales 1 y 2, entonces puede ser que entre los terminales 1 y 2, en un momento dado llegue a un valor, siguiendo pues con la resistencia de 2000 ohmios, en un momento dado llega un valor de tener, por ejemplo, asumamos que estoy midiendo en ese momento 500 ohmios, ¿sí? Entonces la pregunta que uno puede hacerse, bueno, ¿y dónde están los 1500 restantes? Entonces los 1500 restantes tienen que estar entre 2 y 3, ¿sí? O sea que entre 2 y 3 me tienen que dar los 1500 ohmios restantes. ¿Ya? Entonces, aquí en lo que estoy situando como ejemplo, estoy midiendo entre 1 y 2. Entonces, en un momento dado, supongamos que entre 1 y 2 tengo los 500. Entonces yo digo, ok, entonces voy a verificar lo que el profesor dijo. Voy a verificar que cuando mido entre 2 y 3, tenga aproximadamente pues los 1500. Entonces, para que sea así, yo dejo quieto el 2, porque es la mitad, y entonces el otro, bueno, aquí voy a cambiar el color para que nos quede chéverón. Entonces el otro va a venir aquí, ¿sí? Justo aquí. Entonces ya estoy midiendo en ese momento entre 2 y 3. Entonces entre 1 y 2 me dio 500. Y ya reviso entre 2 y 3 y ya tengo que tengo el valor de 2500, lo restante. ¿Sí? Y así sucede con todas las resistencias. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos verificar el estado de que realmente ellas midan, o sea, cambien el valor de la resistencia y que ya uno ya determina cuál es, digamos, el valor pues con el que usted va a trabajar o el que usted va a elegir de acuerdo pues a las necesidades que tenga, ¿sí? Dentro del circuito pues que se encuentre operando, que se encuentre pues allí manipulando. Eso es digamos lo que se debe tener pues presente.
Entonces, el asunto es que ya bajo esas consideraciones, entonces ya uno puede, digamos, pues trabajar con ellas y lo mismo ocurre con, vuelvo y repito, con potenciómetro, con reóstato, con trimmer, eso no va a cambiar. Esa forma pues de trabajo, eso no nos va a cambiar, ¿listo? Para tenerlo pues ahí en cuenta. Muy bien, entonces, eso pues para que no se les vaya a olvidar. Ahora, cuando nosotros hablamos, voy a borrar acá para explicar una cosa ya con lo que es el potenciómetro. Ustedes van al comercio y usted dice, bueno, denme un potenciómetro de un valor cualquiera, 10K, 5K, bueno, lo que usted llega a necesitar, ¿sí? Entonces, sucede que usted de pronto pidió uno de 2K o de 5K o de 10K, hay de 100K también. Y sucede que dentro de eso usted dice, bueno, yo como sé que me están vendiendo el valor que es. Pues bueno, una opción es medirlo, ¿no? O sea, usted llega entre 1 y 3, como ya sabe que la resistencia ya es fija, entonces usted lo mide y ahí verifica. Pero como eso ya seguramente no se va a dar sino hasta que ya usted llegó pues a su casa para hacer el circuito que va, digamos, a implementar o cualquier cosa de estas. Entonces, en ese caso, lo que uno realiza es, digamos, que por aquí, puede ser por este lado, o en la parte de la base, en la parte inferior, allí viene escrito o impreso el valor que él tiene. Entonces, si usted compra uno de 2K y le dice 2K, si compra uno de 5K, ahí le va a decir, o incluso viene muchas veces grabado, ¿sí? Como cuando uno hace un alto relieve allí, que eso ya no se va a borrar ni nada de esas cosas, entonces ahí también le indica el valor. Eso para los potenciómetros. Cuando nosotros tenemos en este caso ya el trimmer, perdón, el trimmer es este y el reóstato que es este. Entonces, con estas resistencias normalmente viene impreso, por lo menos aquí arriba, o también grabado, ¿cierto? Como para que no se nos vaya a borrar. Entonces, si yo de pronto compré una resistencia, yo digo de 1000, entonces venga, les muestro cómo viene. Si de pronto yo dije, yo quiero una resistencia de 1000, entonces, cuando es de 1000 ohmios, en el cuerpo del reóstato el trimmer, a un lado o por la parte de arriba para el trimmer, dice 102. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa 102? En ese caso, el 10 pues representa 10. Pero el número 2 lo que representa es que usted le añade 2 ceros. ¿Sí? Es como el factor multiplicador allí. Entonces, por eso digo que es de una resistencia de 1000. ¿Listo? Si entonces de pronto llega a ser 103. Entonces, cuando dice 103, lo que yo voy a tener en cuenta es que es una resistencia de 10.000 ohmios. ¿Listo? Y así sucesivamente. De pronto llega y le dice usted compró una que aparece 204. Entonces ya usted sabe que en ese caso es una resistencia de cuánto. Si es 204. Ya vi que solamente estoy con, no sé si fue que se salió Nicolás o estoy con Luis Fernando. Pero entonces, al ser 204, ¿de cuánto será la resistencia? Si es Nicolás con el texto, entonces puede escribir allí. Vamos a ver. Ah, sí, sí, ya. Entonces es Luis, listo. No había visto que había escrito
Pero ¿será que lo sacó en el sentido de, o será, o está sin, se le cayó la señal en otras palabras? Ok. Muy bien, Nicolás, esperemos que así sea. Allí en este caso, Nicolás, al tener los 0,4, ¿cómo interpretas tú que sea el valor de la resistencia? ¿Cuánto crees tú que es de qué valor estemos hablando? ¿Me estás escuchando bien allí, Nicolás? Bueno, ¿qué es lo que no has entendido para poderte ayudar? Ah, bueno, no has entendido esa parte, entonces lo voy a volver a repetir. ¿Listo? Voy a volver a repetir para que entiendas. Entonces, voy a borrar, porque ya allí ya hay mucho texto. Entonces, incluso creo que puedo borrar todo de una vez. Entonces, estábamos diciendo ya lo referente a poder identificar con nuestros ojos, al tener la resistencia de nuestras manos, que nos hayan vendido el valor que solicitamos. Entonces, lo que he venido indicando es que cuando yo tengo un trimmer, perdón, ese no es el trimmer, cuando yo tengo un reóstato y cuando tengo un trimmer, entonces en la resistencia aparece, por ejemplo, puede aparecer 102. ¿Qué significa 102? 102 es 10 multiplicado, multiplicado, multiplicado por 100. Entonces, cuando yo tengo 10 multiplicado por 100, pues en ese caso me va a dar a mí una resistencia de 1000 ohmios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué multiplico por 100? Porque sucede que el 2 que está aquí después de las dos primeras cifras es el factor multiplicador. Siempre la tercera cifra va a representar para nosotros eso. Entonces, me está diciendo que yo tengo que multiplicar o por 100 o en otro, o algo que es similar, o sencillamente colocar después de las dos primeras cifras dos ceros, que es digamos como la más fácil. ¿Sí? Entonces, lo que te preguntaba, ahí tú me lo puedes escribir. Si yo tengo una resistencia que aparece 204, entonces, ¿cuánto va a ser el valor de ella? Para ver si ya entendiste. Me lo puedes escribir allí en el chat. ¿Cuánto irá a ser el valor de ella?
¿O sigues allí sin entender? Ah, bueno, no, vamos a ver cuánto escribiste. Bueno, entonces, como usted me dice que pueden poner 2 ceros. Bueno, entonces yo tengo 2, no, pero el 4 no va. En ese caso tengo 2 ceros, que es 20. Y 4, entonces, ¿qué representa? 4 representa el número de ceros. O sea, lo que te estoy diciendo es que la última cifra siempre me va a indicar el número de ceros que yo voy a colocar luego. En ese orden de ideas sería así como lo acabaste de escribir. O sea, sería una resistencia de 200.000 ohmios o 200K. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta. Mira que no es complicado. Entonces, por ejemplo, si llegas a tener, para que me digas, una resistencia que te aparezca así, 103. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Eso es, mira que es así de sencillo, ¿sí? Las dos primeras cifras siguen allí para determinar el valor nominal y ya luego la tercera ya me representa cuántos ceritos voy a colocar. Entonces, así es como tú puedes, al momento de comprarlos en el comercio, de ir a comprar resistencias, en este caso variables, ya tú sabes pues cómo lo vas a identificar. Y eso es lo que ya normalmente pues tú puedes hacer. De esa manera, ¿listo? Para que lo tengas pues presente, para que lo tengas en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos pues ahí presente. Bueno, entonces, lástima pues que se salió Luis Fernando, que se le cayó la señal. Qué vaina. Entonces, sigamos. Eso pues en cuanto a las resistencias variables. Entonces, fíjate que acá, para mirar cómo se debe hacer, tenemos lo siguiente. Voy a incluso a colocar aquí una nueva fila. Ya te voy a explicar por qué. Entonces, yo puedo hacer aquí esto. Y entonces, aquí hago esto. Aquí hago esto. Hago esto de aquí. Entonces sucede que tenemos potenciómetro, trimmer, y entonces yo aquí diría reóstato, ¿sí? Para que la incluyamos, reóstato. Entonces, ¿cómo se llena esa tabla? Dice valor nominal de resistencia. O sea, valor nominal es el que cuando nosotros tenemos la resistencia en nuestras manos, entonces ya nosotros verificamos qué nos dice. Si nos dice 1000, 10.000, ya sea que lo diga así directamente como ocurre en el potenciómetro, o que lo diga de la manera pues que te lo he explicado para el reóstato y el trimmer, ¿sí? Pero entonces es ya lo que uno puede, entonces en ese caso pues revisar. Cuando ya llegamos a la siguiente columna que habla medida de resistencia entre 1 y 3, entonces en esa medida de resistencia entre 1 y 3 es ya lo que se ha indicado, que es digamos la posibilidad para saber cuánto nos da, que es como verificar si en efecto lo que la resistencia dice en su allí pues impreso o grabado es real. Porque recuerda que hemos dicho de que es ahí cuando yo tengo la posibilidad de tenerla pues como una resistencia fija, ¿no? Entonces ya tú lo mides, usted lo mide, entonces ya se va colocando a cuánto dio. Luego se hace la verificación de cuánto da entre 1 y 2 y 2 y 3. Entonces ya sabemos de que si por ejemplo es una resistencia de 2000 ohmios y entre 1 y 2 a usted le dio un valor de 500, entonces lo que hay que esperar es que entre 2 y 3 me dé el resto, o sea 1500, ¿sí? Entonces esa es digamos la forma en que ya
se trabaja pues con esta tabla y entonces es la manera pues para que todo salga ok, para que todo quede pues bien cuadradito y se pueda hacerse pues sin problema alguno. Eso es. ¿Listo? Entonces, si hay alguna inquietud, recuerda que me escribes porque yo estoy ahí pendiente pues del chat, llegado el caso. Bueno, eso en cuanto a trabajar pues con esas resistencias así variables y entonces ahí vamos entendiendo el propósito pues que tiene la guía. Sigamos pues analizando la guía. Entonces luego ya viene lo referente a trabajar con la denominada fotorresistencia que aparece ahí en la imagen. La fotorresistencia, desde luego, también viene siendo una resistencia variable. Lo que pasa es que es una resistencia cuyo valor varía de acuerdo a la cantidad de luz que le llegue allí directamente. Esto que tenemos aquí, que lo voy a señalar para que lo tengas presente, eso es como si habláramos pues de un sensor que ya viene allí. Entonces allí, en ese panel, ella capta la intensidad de la luz y de acuerdo a esa intensidad, pues ya el valor de resistencia va a variar entre los terminales de la misma. Entonces, ¿cuáles son los terminales de la misma? Pues los terminales de la misma, pues desde luego, vienen siendo pues estos que te voy a mostrar acá. Vienen siendo este y este. ¿Sí? Ahí es donde ya uno va a tomar el valor. Ahora, cuando uno va al comercio, sucede que con las fotorresistencias hay algo muy particular. Con las fotorresistencias es un tanto, digamos, complicado el hecho de hablar de, vendan una fotorresistencia de tantos ohmios. De hecho, pues lo que uno logra observar es que quienes las comercian ni siquiera saben muchas veces cuál es el valor que tienen allí en sus manos. ¿Sí? Sencillamente, pues, te pueden vender fotorresistencias físicamente hablando pequeñas o te pueden vender una fotorresistencia pues de un valor más grande, o sea, físicamente, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que cuando son pequeñas, uno ya lo va a lograr entender que al ser pequeñas, entonces la fotorresistencia pues no va a tener un valor de resistencia muy grande, así pues considerable. Pero también bueno, cuando son ya digamos más grandes, entonces lo que uno va logrando entender es que entonces allí la fotorresistencia pues va a ser mayor, ¿cierto? Entonces esas son las situaciones que se presentan, ¿ya? Cuando ustedes van a trabajar con la fotorresistencia, entonces sucede que al trabajar con la fotorresistencia, si ustedes la ocultan, le ocultan, o sea, la ponen en total oscuridad, fijándose de que no le entre absolutamente nada de luz, pero absolutamente nada. Entonces, cuando miren de los dos terminales que señalaba hace un instante, lo que va a ocurrir es que allí tenemos que tener la mayor resistencia posible, ¿sí? Que puede llegar incluso al orden de los megaohmios en caso tal de que se tenga una fotorresistencia pues grande, ¿no? Entonces, va a ser la mayor resistencia posible. Eso sí va a ocurrir allí. En cambio, cuando ella queda totalmente expuesta a la luz, entonces cuando uno vuelve a medir entre los terminales, lo que uno va a notar allí es que ya el valor de la resistencia disminuye. Ya el valor de la resistencia prácticamente es como si estuviera cerca pues, de llegar a cero. ¿Sí? Entonces, por eso ahí en la tablita, en la parte inferior, ustedes pueden observar que allí dice, vea, ¿cuál es la medida de la resistencia con luz normal? En este caso, pues que la dejáramos solamente con la luz visible, ¿no? O sea, sin apuntar allí una linterna, que también lo podemos hacer, sino que la dejamos así pues puesta, como decir, al aire libre, es cuánto da, y luego cuánto da tapada
donde la idea es que la fotorresistencia se pueda tapar lo que más se puede, no, que más, o sea, que no le entre absolutamente nada, pero nada de luz. Ese es, digamos, pues como el propósito que se tiene aquí, pues con ese procedimiento. Entonces, eso es lo que ocurre, pues, con las fotorresistencias. Eso es lo que ocurre, como ya explicaba, pues, con la resistencia, en este caso, variables. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta ahí. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué podrían hacer para lograr que esta primera práctica salga lo mejor posible? Ustedes podrían, tengo entendido que ya el comercio electrónico ya prácticamente está habilitado con todas las medidas, pues, de bioseguridad. Entonces, ustedes podrían comprar la resistencia, entonces comprar resistencias fijas de diferentes valores. Eso no sé hoy día en qué valor está, pero eso es muy económico. La verdad, no varía mucho el precio. No es muy alto el precio, pues, lo que quiero decir. Entonces compran las resistencias, compran las variables de valores diferentes y compran desde luego una fotorresistencia. Entonces, ¿ahí qué les faltaría a ustedes? Lo que sí les faltaría para poder hacer bien el ejercicio es, digamos, tener un multímetro. Si todavía no lo tienen, pues ahí sí ya para nosotros es complicado, ¿cierto? Pero si por alguna razón ustedes dicen, ah, bueno, yo tengo un familiar, un amigo que me puede facilitar un multímetro, pues sería ya pedirlo prestado y ustedes la podrían hacer. Y en la inquietud que ustedes lleguen a tener, pues con mucho gusto yo ya les puedo entonces dar las indicaciones pues para que lo puedan hacer bien. Eso es una posibilidad, ¿cierto? Eh, como para que esta parte entonces ustedes logren pues completarla de la mejor manera. Así es como esta práctica o esta primera guía tiene como más fortaleza. Vamos entonces a mirar, bueno, antes de mirar la segunda, unas preguntas pues que es importante resolver. Allí dice, explique la relación o discrepancias entre los datos calculados, entre paréntesis, código de colores y medidos para la tabla número 1. ¿Qué relaciones y diferencias encuentra entre un potenciómetro, un trimmer y un rheostat? ¿Sí? Y cómo es la relación entre la luz y la resistencia de una fotorresistencia, que era lo que yo les acababa de indicar, de que cuando está totalmente tapada, entonces hay mayor resistencia, y cuando está descubierta, entonces la resistencia va a ser menor. Eso es, digamos, lo que se desea pues que ustedes verifiquen, ¿no? De eso se trata. Ese es, digamos, pues el propósito. Básicamente es eso. Muy bien. Entonces, Don Alex, qué dígame. pena molestarlo. Pues conecté un momento en que se le cayó el internet y demás. Sí, eso Aquí estaba más cerca de notando. la fuente. Ajá. Pregunta, ¿qué es mejor, una pinza voltear perimétrica o un test? Bueno, los dos van a cumplir la misma función. Lo que pasa es que a veces la pinza, muchas veces, ella está más enfocada pues como a la parte de corrientes grandes. Ya pues cuando son mediciones, digamos, propiamente de tipo industrial, ¿cierto? A veces no te trae, bueno, ella te va a medir, como dice su nombre, hacer volting perimétrica, entonces te mide lo que es básicamente voltaje, te mide corriente. Algunas sí traen, digamos, la opción de medir resistencia, pero también uno a veces por momentos puede encontrar que no está. ¿Sí? He conocido algunas pues que No, pasa eso. esa que La yo que tú manejo tienes, ¿sí sí, lo sí mide? también no, yo no la tengo, sino Ah, que ya. yo tengo un negocio de venta de herramienta industrial. Ah, ya. Dentro de ese catálogo yo tengo una marca, no sé si usted la conoce, que es Trooper. ¿Con Trooper? Ajá. Creo que sí la conozco. Es una marca muy buena, mexicana. Y pues a mí, pues, no es que me salga regalado la pizza o el tester, pero pues sí me sale mucho más económico, Sale muy económico. más económico, porque yo tengo el Ajá. precio de distribución. Entonces, en eso ya estaba pensando, yo tengo que comprar uno, pero no estaba, miré que en el catálogo
ambas aparecen. Una, pues hay varios testers, hay de varias calidades. Y digamos que el mejor que es en el catálogo de ellos, que vale casi lo mismo que la pinza voltea perimétrica, mide, ¿cómo puedo decir? Cifras más pequeñas, que usted decía. Y la pinza, que tiene muchas funciones también, mide cifras mucho más grandes. Yo, bueno, pero entonces, ¿cuál será mejor? La que mide cifras mucho más pequeñas, que tiene muchas más funciones, porque si tiene muchas más funciones, eso sí puede ver, que tiene más funciones que la pinza. De ese que me estás hablando es multímetro. Ajá, sí, señor. Ok. Tiene más funciones que la pinza. Ujú. Y bueno, ¿cuál será mejor? ¿Comprarme una No, pinza pues en este multimétrica o...? caso yo creo que el multímetro te convendría considerando varios factores. Por ejemplo, me estás diciendo que tiene más funciones, ¿no? Que es apenas natural, porque seguramente dentro de esas funciones te va a permitir, pues ya tendríamos que mirarle pues como la chapa, como es uno normalmente, que le tomaras una imagen pues a la parte frontal, y ahí nos Tele. damos cuenta. Entonces, seguramente te va a permitir medir ganancias de transistores, seguramente puede ser que aparte de medir corrientes, voltajes, resistencias, entonces te ayude para determinar si un semiconductor está bien. Esas son, digamos, ayudas que ustedes ahora pues de pronto no lo notan mucho, pero como van a ir avanzando en este estudio, se van a dar cuenta de lo relevante que va a ser cuando un multímetro le da a uno todas esas opciones. Entonces me parece a mí que, pues digamos, te puede ser muy útil para gran parte pues de este tiempo de estudio, ¿correcto? Con lo que ya tú me estás indicando. Ahora le mando la ficha Ah, de bueno, las dos. Nicolás, si también quieres comprar una, me avisas para yo encargar dos. Pues yo sé que perfecto, no puedes hablar, pero pues cualquier cosa me dice ahí. claro, Y la bueno, otra, profe, dígame. yo estoy viendo que en algunos videos en YouTube tienen una calculadora que parece un portátil. Una cosa de locos. Calcula en cifras, le da el nombre, si yo bautizo la corriente I como I1, IB, IA, todas da las soluciones de las tres con el nombre que uno les dé y todo. ¿Usted cree que sea necesario comprar una calculadora de esa? O sea, me está hablando de una calculadora pues que permite Eh, programarla y hacer varias operaciones y sí, yo tenía multiplicar un nombre por ecuaciones. acá, que hasta el nombre lo saqué. Ya. Pareció genial. Mm, Es una Texas instrument, Instruments CAS. ya. Sí, son recursos que son buenos tenerlos, yo no voy a decirte que no. Lo normal es que, pues sí se van a dar cuenta que seguramente, y es apenas natural en algunas asignaturas, sobre todo las que son de matemáticas, entonces un profesor les diga a ustedes, por favor, sin uso de calculadoras, o si de pronto les deja usar una calculadora, les permitirá usar las normalitas, la Casio Popular, pues que vale como 12.000 pesos, algo así que muchos estudiantes tienen. ¿Por qué razón? Porque de estas calculadoras, así como las que tú estás comentando, son calculadoras que muchas veces tienen la posibilidad de que la persona solamente digita la función y ella incluso le puede hacer muchas cosas, le puede hacer la integral, le puede hacer la derivada, bueno, cosas así que digamos, si uno las, son importantes en qué momento, en que uno diga, bueno, yo ya hice pues mi análisis, cómo me doy cuenta si está bien, que a veces es una de las inquietudes que tienen los chicos. Entonces, digamos que luego de haber hecho su análisis, entonces puede utilizar esa herramienta que le da la calculadora y sencillamente puedes entonces digitar ahí la función y ver qué respuesta le da. Pero lo que pasa es que hay muchos chicos que no hacen las cosas así, sencillamente lo ven como un recurso eh, básicamente pues de, de popular pues chancuco. Entonces, pues yo sé que muchas veces la cuestión pues de los números para todos no es digamos igual, la misma facilidad, pero aquí hay que tener presente un detalle, ¿no? Ustedes están estudiando una disciplina que pues es un tanto demandante de tener pues un manejo matemático adecuado. No voy a decir que tiene que ser obligatoriamente pues muy alto, sino adecuado en el sentido de que por lo menos usted se pueda defender al hacer pues sus análisis y demás.
porque pues ustedes van a ver que cada vez que van a aplicar su disciplina, pues eso se los va a pedir, ¿cierto? En mayor o menor grado, ustedes van a tener que hacer operaciones, en mayor o menor grado van a tener que obtener modelos, en mayor o menor grado, pues se van a ver enfrentados a ese tipo de, de, pues, de necesidades. Entonces, por eso les digo que es importante eso. Entonces, una calculadora de esas, pues es muy útil. Sí, no te voy a decir que no. Es más, yo te diría, tú la puedes tener en tu casa, Yo la vi, pero sin pues no tan necesidad de así tenerla como que que hacía llevar hasta todo. la institución por muchos factores. ¿No? ¿Y ¿Ok? la ¿La viste pueden qué? probar? La vi, pero Ah, no la vi como como la opción de que me hiciera todo, sino que me pareció ya. chévere que me No, bautizara las sí, sí. Yo, corrientes. yo digo no llevarles porque, pues, como de pronto, es decir, no es porque le va a pasar algo allá. Que yo Claro que es no, costosa, ¿no? me imagino, claro, me imagino. Vale 600. Claro, sí, ese es un precio, digamos, normal de estos equipos, pero ese es bueno, ¿no? Es costosa, pero pues es la calculadora. Yo Además, la vi más como por el tema del cálculo. un buen número de esas referencias, sin saber cuál es la que tú estás indicando, permite hacer programación. Entonces se convierte en una buena herramienta, un instrumento, pues como para uno profundizar cosas que va trabajando pues en la asignatura misma. Sí, sí, yo la Entonces, vi desde ese aspecto, porque por ejemplo, yo empecé a ver más matemáticas, ¿no? Una calculadora que me sirva para varios aspectos, sí, pero no claro, sí. las cosas, man, que ella sola resolvía los circuitos. Porque casi siempre los videos que vi, pues lo utilizaban ya cuando ya terminaban todo el tema de ¿cómo puedo decir? De las ecuaciones, como para dar el final de la ecuación. Era como más Ya, que todo como eso. ya Claro, sí, entiendo. yo imagino que si ella hace todo, pues claro que debe ser normal que uno en la institución no le permita utilizarla, porque entonces, pues, a fin de cuentas, no está empleando nada. Lo que hemos Sí, hablado, ¿no? Esto es más de hacer y hacer y hacer para sí, poder claro. aprender. Ajá. Sí, eso es así. Sí, yo te digo, porque es que a veces hay estudiantes que yo digo, no, mijo, lo que pasa es que eh, usted está dentro de una asignatura, entonces la asignatura, el profesor necesita conocer si usted pues realmente está aprendiendo o no, si realmente maneja el tema, si realmente lo domina, entonces pues es muy natural que pues no se le permita pues el uso de una herramienta así, o sea, tiene que tener en cuenta eso porque claro, la tecnología es muy, está para prestarnos a nosotros un servicio, facilitarnos cosas, pero lo que pasa es que el asunto es que, bueno, yo utilizo la tecnología, pero antes de utilizarla, debo preocuparme por realmente saber, por realmente conocer, dominar el tema pues que se esté tratando allí. Eso finalmente pues es lo que cuenta, ¿no? Es lo relevante. Entonces, eso es lo que pues uno siempre le dice a los muchachos. Por lo menos hay momentos en los que yo en algún examen, dependiendo pues de la asignatura, les digo, nada de calculadora. Yo muchas veces lo he hecho porque yo necesito es mirar cuál es, digamos, y yo el manejo que tienen, el dominio que tienen de un tema en particular. Y muchas veces le he dicho, ojo que para cuando hagamos esta prueba, ustedes no van a poder utilizar esto o aquello. O sea, yo les digo pues para que ellos sepan a qué atenerse. Entonces, eso es pues lo que finalmente pasa allí, lo que se presenta y es bueno pues tener en cuenta. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Entonces, si ustedes, como les digo, esta guía que ya he explicado, la pueden trabajar así, sería magnífico porque por lo menos es la forma más, digamos, ideal, correcta de lograr, pues, digamos, como, eh, pues, sacarle el mayor provecho, ¿no? Porque aquí hablar de un análisis, de una guía, pues, totalmente virtual, aquí no, pues, no se presta mucho. Entonces, realmente, como es tan sencilla, lo único que ella demanda, sí, que realmente es necesario, es, pues, tener el multímetro para poder hacer las mediciones, aparte, desde luego, de tener la resistencia. Bueno, vamos a hablar de la número 2. La número 2, esa sí ya tiene un componente diferente, que incluso podemos llegar a hacerla pues virtual como ya lo vamos a mirar. Mientras sea la posibilidad de hacerla pues de Bueno, profe, manera no hay forma de que nosotros tres nos reunamos
de alguna forma como en clase, porque yo creo que esto del laboratorio sí es más como más presencial. A mí me haría miedo Sí, no, no, claro. dañar el Sí, lo que multímetro pasa es, ahí. no, no, claro, es verdad. Lo que pasa es que para hacerlo ya tenemos que contar con la aprobación a nivel institucional. Yo ignoro sinceramente cómo hace ese tema. Como les he dicho, pues en mi caso particular a mí no me han vuelto a comentar nada. Pero es la única opción porque pues para hacerlo tendremos que hacerlo dentro de la institución, tenemos que contar con los equipos de la institución, obviamente, ¿cierto? Pero tiene que ser que ya la institución pues del aval. Por eso es que mientras tanto, en lo que les voy a explicar a continuación, vamos a lograr ver que, a ver, estas simulaciones, ¿qué es cuál es lo interesante que van a permitir? Ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden hacer desde luego la implementación, como ya les voy a mostrar. Y al hacer la implementación, entonces, pues uno puede hacer las mediciones de los voltajes, las corrientes, lo que pues, el circuito tiene allí. Y eso tiene que ir acompañado del análisis teórico que corresponde a lo que ustedes han hecho pues, en los talleres que les he enviado, que ya ustedes ya me han confirmado que ya lo subieron, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Cuando usted lo simula, entonces él te va a dar la respuesta inmediatamente, sin mucho esfuerzo. Entonces, esa respuesta hay que confrontarla con el análisis teórico que se haya realizado. Entonces, ya uno se va dando cuenta si al hacer respuestas que son muy cercanas, que eso es lo que uno espera, ya usted se va dando cuenta si por lo menos ha ido entendiendo la parte pues conceptual, que desde luego para nosotros es importante. Y entonces ya, eso ya es un punto pues de allí, digamos, que desde luego es clave, es fundamental, porque como estábamos diciendo ahora mientras entraba Nicolás, pues sí, eso hay que hacerlo, hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero ustedes necesitan avanzar en eso. ¿Qué es lo que va a quedar faltando? Pues va a quedar faltando es ya el componente ya práctico en el sentido de hacerlo. De hecho, muchas veces dentro de los laboratorios, algo que yo le digo a los grupos es que hagamos eso. Lo que vamos a hacer a continuación, ¿cierto? Pero que también eso vaya acompañado pues de las simulaciones y demás, del análisis teórico. Eso es algo que yo siempre pido y ya uno lo confronta con lo que ya se hizo pues dentro de la práctica misma. Eso es una parte pues desde luego importante ahí para pues tener en cuenta, tener presente. ¿Sí? Ese es digamos pues el asunto pues relevante allí. Entonces, veamos cuáles son los objetivos de esta práctica y demás. Dice, conocer y utilizar el protobar como tablero de conexión de circuitos, que esa es una herramienta muy importante pues para el montaje de circuitos que más adelante podremos mirar unas consideraciones para tenerlos en cuenta. Luego dice obtener el efecto de una resistencia controlando el paso de una corriente, estudiar la relación existente entre la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico, conocer cada una de las partes que conforman un circuito eléctrico, familiarizarse con el manejo de los instrumentos de medida. Y entonces allá aquí coloco unos valores de resistencia. Incluso esos valores de resistencia se pueden tener en cuenta para la guía anterior. ¿Sí? Se pueden tener en cuenta. Entonces, aquí dice, bueno, la resistencia, ahí están los valores, 100 ohmios, 600 ohmios, 2K, 10K, 220. Y las fuentes, una fuente de DC, diodo LED, bueno, ya se había hecho protobar, multímetro, cable de conexión, incluso hasta papel milimetrado solicita. Aquí vemos nosotros, ya para ir mirando el procedimiento, estamos viendo esto se conoce como un diodo LED, que cuando yo hablo del diodo LED, entonces es un elemento semiconductor que ustedes ya van a conocer muy bien cuando van en la asignatura de electrónica análoga. Este es el símbolo. Esta es la forma en que cuando ustedes lo compran, pues así lo encuentran en el comercio. Y este es un diagrama pues pictórico muy similar pues a este de acá, sino que muestra pues como
lo que podríamos denominar pues como los componentes, ¿no? Cómo yo ya puedo tener en cuenta entonces las características de ese diodo LED. Entonces eso es como para tener en cuenta allí. Entonces, el primer circuito consiste en que uno arma esto. Tengo la fuente que ustedes identifican el símbolo. Tengo una resistencia y tengo el diodo LED. Y esto de aquí me está indicando que ahí puse un multímetro para medir corriente, ¿cierto? Es lo que me está indicando allí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se indica aquí? El procedimiento es el siguiente, dice, vea, reemplace uno a la vez, o sea, la idea es hacer esto con varios valores de resistencia. Entonces, nosotros vamos a tener un valor fijo, de voltaje, que son los 12 voltios de aquí, pero la resistencia sí va a cambiar. Entonces, en un primer momento le ubico una de 100, luego trabajo con una de 600, luego trabajo con una de 2K y finalmente con una de 10K. Y entonces, cuando uno lo hace ya práctico, pues uno va a ver que el LED va a tener un brillo, el cual usted con sus palabras va a indicar si es mayor, si es menor, si es muy bajo, si es poco, ¿cierto? Y de paso se va colocando cuál es el valor que tiene la corriente en la medida en que nosotros vamos cambiando la resistencia, ¿cierto? ¿Cuánto me está dando a mí de corriente? Eso para nosotros pues va a ser importante tenerlo en cuenta. ¿Cuánto me mide para 100? ¿Cuánto me mide para 600? ¿Cuánto me mide para 2K? ¿Cuánto me mide para 10K? Entonces, vamos a mirar aquí, yo tengo aquí decir, el software que utilizo para las simulaciones para que ustedes lo vayan conociendo. Permítanme, yo se los voy presentando. Voy a cambiar aquí de pantalla. Y entonces vamos a abrir ese software. Este software, de hecho, en la guía, en el documento que habla pues de lo que hay que entregar, allí está el nombre y allí les he compartido también un enlace para que ustedes puedan descargar una de las versiones pues más recientes, pues que sirve ya, o si no se utiliza pues el que en su momento pues expuso Nicolás, que eso no hay ningún problema. Todos ellos nos dan a nosotros pues las mismas opciones realmente. Unas más que otras, desde luego, pues depende de lo que se necesite, pero digamos que es lo que está ahí. Este se llama Multisim, esa es una versión que tengo ya hace un buen tiempo. Me ha servido mucho. Entonces, en la medida pues que vamos a ir obteniendo pues los elementos, ustedes van a ir mirando pues cómo es el manejo. Ahí les voy a explicar. Entonces sabemos de que en principio yo tengo la necesidad de utilizar una fuente, ¿cierto? Ya nosotros lo veíamos, una fuente. Bueno, entonces yo vengo aquí a este menú. Aquí hay una parte donde veo pues como el símbolo de una fuente. Hago clic allí donde ustedes van a ver y me abre pues esta ventana. Entonces el propósito es buscar la fuente. Entonces aquí hay un listado de componentes. Aquí la fuente de DC se conoce como DC Power. Entonces la selecciono, digo OK. Y aquí ustedes van a darse cuenta de que en estos circuitos es necesario, cuando vamos a hacer la simulación, siempre ubicar un terminal de referencia o de tierra, conectarlo allí. Porque si nosotros no lo conectamos, entonces él nunca nos va a simular, nos puede sacar error. Y pues si no nos damos cuenta o no caemos en cuenta de lo que nos dice, tal vez nos quedemos allí sin poder pues trabajar. Entonces siempre la tierra, como le solemos llamar, debe ir. Aquí enseguida, de donde había hecho clic previamente, ustedes ven que hay un símbolo de resistencia. Entonces yo hago clic allí. Y la idea es entonces seleccionar, en este caso, una resistencia. Pues normalmente por defecto siempre me aparece una de 1K, entonces yo selecciono esa. Igual yo les puedo cambiar los valores como vamos a ver más adelante. Entonces aquí tengo.
Lo otro viene siendo ahora el hecho de poder utilizar entonces ese diodo. Entonces el diodo LED, por aquí está el simbolito que habíamos visto ahora en la guía. Entonces yo hago clic allí y entonces para identificar un diodo LED debe ser LED y donde dice LED, aquí selecciono, pues en este caso puedo seleccionar el rojo, ¿no? Ustedes pueden seleccionar otro color si gustan, pero pues con el rojo está bien. Los demás van a trabajar igual. Entonces con el diodo LED hay que tener presente algo. La guía nos dice a nosotros cómo es la conexión, porque los diodos LEDs, ustedes se van a dar cuenta, en primer lugar, que ellos son de 2 terminales, y entonces esos terminales me indican a mí un orden. Entonces, normalmente, pues como para que ustedes vayan ambientándose, este de aquí, el terminal recibe el nombre de ánodo, y este de acá donde tenemos ahí la rayita, ahí como en el medio, pues atravesada, se llama cátodo, ¿sí? Entonces, si yo hago que el positivo de la fuente se conecte con ese ánodo, el diodo me va a trabajar, o sea, va a encender. Cuando me doy cuenta yo que él está trabajando, porque él emite una luz. Pero si yo lo llego a ubicar al contrario, que lo puedo hacer, no hay ningún problema con eso, entonces él ya no va a encender, porque internamente ocurre un fenómeno que ustedes van a conocer luego con mayor amplitud, que se conoce como el hecho de decir que el diodo quedó abierto. ¿Sí? Pero ustedes van a conocer todo eso, solamente pues que les digo ahí lo más esencial para que ustedes entiendan pues el objetivo de la práctica. Eso es digamos pues como lo novedoso allí, pero que ustedes lo pueden profundizar pues con otros videos que vayan viendo pues ahí mismo en la red y demás. Entonces, perdón, este es el circuito básico, ¿no? Ya habíamos dicho de que ese circuito tiene allí la fuente. Cuando yo selecciono la fuente DC, entonces automáticamente me aparece una fuente de 12 voltios. Pero cuando yo tenga que hacer algún cambio de valores de fuente de resistencia, sencillamente yo selecciono el objeto y hago doble clic y aquí me aparece pues una ventana para hacer los cambios que se requieran. Es lo más de sencillo. Entonces, para que el circuito funcione, nosotros tenemos que conectarlo. ¿Sí? Eso es así. Entonces tenemos que conectarlo. Entonces yo me paro aquí en un extremo, ahí veo que aparece como un indicador, hago yo clic, entonces en ese momento ya automáticamente aparece el cable, entonces yo lo llevo al otro extremo donde quiero, entonces hago clic y suelto. Es fácil. Me paro aquí en el otro extremo de la resistencia, aparece allí como la crucecita y hago clic aquí en el otro extremo del diodo y suelto. De igual manera lo puedo llevar aquí. Entonces aquí ya conecto el terminal de tierra que decíamos y ya quedó el circuito armado. ¿Sí? La guía dice que la primera resistencia tiene que ser un valor de 100 ohmios. Entonces ahí por defecto tengo una de 1000, un K. Entonces yo llego, hago doble clic y escribo allí donde dice resistance, o sea en inglés, ¿cierto? Que es para escribir el valor. Digo 100. Entonces presiono OK y mire que automáticamente cambia. Entonces, en la tabla que habíamos visto, el propósito es mirar, pues, si enciende, cómo es el brillo, pero también medir la corriente. Entonces, el circuito que estamos viendo allí, con base en lo que nosotros hemos estudiado, ya lo podemos identificar como un circuito serie, ¿cierto? Ese es un circuito serie. Entonces, el asunto es que tenemos la necesidad pues de hacer mediciones. Entonces, aquí en la parte derecha voy a señalarles, aunque ya creo que ya lo han visto, pero les voy a señalar. Aquí en la parte derecha tenemos los instrumentos que se pueden utilizar para las mediciones. ¿Sí?
Entonces, ahí hay un instrumento que es el multímetro, que aparece, ese multímetro, a ver si aparece en primer lugar, es el primero que vamos a sacar, y él aparece aquí en primer lugar. Normalmente usted se para encima del icono y ahí le aparece en inglés multímetro, el multímetro, y es el que usted va a utilizar. Entonces, ¿cómo lo va a utilizar? Recordemos que la corriente nosotros tenemos que medirla en serie. En su momento explicamos el motivo. Por eso que yo les decía que aquí por lo menos con este simulador uno tiene la posibilidad que estos conceptos uno los puede ir, digamos, aclarando, profundizando, memorizando bien, y eso es, digamos, lo que uno gana acá. Entonces, al medirlo en serie, ¿qué significa? Que me dio la necesidad de abrir una parte del circuito. Yo voy a seleccionar, abrir aquí justo enseguida de la fuente, de tal manera que ubico el multímetro ahí, entonces lo conecto, ¿no? A sus terminales, para entonces ya poderlo utilizar. Ahí quedó el multímetro, pero antes de ensayar el circuito, entonces yo tengo que indicarle al multímetro, hago doble clic sobre él, indicarle que lo pueda medir. Entonces, les muestro aquí. En lo que estamos observando, entonces aquí es para seleccionar corriente, para seleccionar voltaje, para seleccionar resistencia, para seleccionar que sea continua o para seleccionar que sea alterna. Por defecto siempre aparece indicado voltaje y voltaje continuo. Entonces en este caso lo que necesitamos hacer es decirle que va a ser es corriente y que va a ser directo, o sea que la parte directa la dejo quieta. Para hacer ya la simulación, nosotros tenemos que cerrar el switch que equivale a cerrar el circuito, y eso lo hacemos cuando yo hago clic aquí. Aquí está el interruptor. Ahí donde está abierto. Entonces, lo que debo hacer ahora es cerrarlo, y entonces, mire que yo lo voy a cerrar y aparece ya valores allí. Ahí lo cerré y por lo menos ahí el LED, al quedar así azulito, me está indicando que está funcionando. Pero mire que me está dando una lectura de 100,901 miliamperios. ¿Sí? 100,901 miliamperios. Esa es la corriente que nos está dando a 100 ohmios. Entonces, cada vez que yo necesite cambiar el valor de la resistencia, detengo la simulación. Entonces, para detenerla, yo puedo hacer lo siguiente. Les voy a mostrar. Ahí ustedes vieron que cuando empecé a simular, apareció por aquí un indicador, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es que allí le voy a decir que para hacer el cambio de la resistencia, le digo, detenga la simulación. Entonces, la detuve. ¿Listo? Entonces, en ese caso ya voy a trabajar con la segunda resistencia, una de 600 ohmios, según dice la guía. Entonces vuelvo a hacer doble clic en el circuito. Entonces, ya cambió a 600 y aquí le vuelvo a decir que reinicie la simulación. Entonces ustedes van a darse cuenta que mire que ya la corriente cambió. Después de que me estaba marcando 100 punto algo mili, ya me está marcando ahora 16,97 miliamperios. Y tiene sentido, yo estoy aumentando la resistencia, estoy aumentando el valor, y entonces eso tiene que ir en función de que la corriente disminuya, lo cual me indica pues que el circuito está trabajando bien. ¿Sí? Entonces, como voy a utilizar una tercera resistencia, detengo la simulación, miro cuál es el valor, me dice que es una resistencia de 2000 ohmios, de 2K. Entonces, doble clic. Y yo aquí en vez de, yo puedo escribir 2000 si deseo, o también puedo escribir 2K. El K me lo va a interpretar y me lo va a tomar pues como 2000. Entonces la escribo como 2K. Entonces vuelvo a simular. Y mire que ya la corriente bajó, ¿sí ven? Ya bajó a ser un valor de 5,121 miliamperios. ¿Sí? Ya la corriente baja.
Entonces, paro la simulación y voy a colocar ya la otra que me está indicando la última, que es un valor de 10.000 ohmios. Entonces, yo no tengo necesidad de escribir 10.000 ohmios, sino que yo escribo 10K. Entonces, 10K. Y al escribir 10K, entonces, miren ustedes, miren lo que pasó. Está mostrando que hay una corriente de 1,032 miliamperios. Pero mire lo que pasó en el LED. Mire que ya aquí las flechitas se apagaron. ¿Por qué razón? Porque antes aparecían rojas y ahora aparecen ahí como sin color alguno, blancas. ¿Como azules? Sí, ahí ven ustedes que las flechitas no están rellenas, ¿cierto? Si se fijaron, inicialmente siempre están marcando color rojo. Venga, yo les muestro otra vez. Y miren las flechitas ahí para que se den cuenta si no lo habían notado. Voy a pasar a una resistencia de 600 ohmios. Entonces, bueno, la simulación yo no la había detenido. Listo, ahora siempre hay que detenerla para poder cambiar. Ahora sí. Mire que ya las flechitas volvieron a ser rojas. Eso me indica de que le está en funcionamiento, de que enciende. Y cuando le paso el valor que estábamos diciendo de 10.000, entonces voy a detener la simulación, cambio a 10.000, coloco allí, escribo 10K. Al volver a simular, observen que ya las flechitas ya no me aparece el color rojo. ¿Sí? Quiere decir que el LED no ha encendido. ¿Por qué? Porque hay una corriente muy pequeña que no es suficiente pues como para que él emita, en lo práctico, emita pues alguna luz. Es muy tenue y entonces es una corriente realmente muy baja, 1,032 miliamperios. Comparado con la anterior, que mire que la anterior, cuando teníamos el valor de 600 ohmios, nos estaba dando una corriente de 16,97 miliamperios, que es muy diferente. Y ahí él le encendió. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno busca pues verificar allí. Incluso ustedes, aprovechando el recurso del simulador, ustedes pueden llegar a hacer muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que usted diga, ve, ahí me interesa mirar qué voltaje se cae en el LED cuando él enciende y todas las cosas. Entonces usted puede utilizar otro multímetro. Aquí por lo menos uno tiene la ventaja que usted puede utilizar el número de multímetros que desee. Y aunque la guía no deje lo está pidiendo, usted puede allí pues aprender muchas más cosas. Entonces usted le va a decir a ese potenciómetro, a ese multímetro el segundo, que en efecto le mida voltaje y se lo mida pues en DC. Entonces nosotros tenemos valores de 100, 600, 2K y 10K. Entonces supongamos que yo bajo a la de 100 ohmios otra vez. Entonces, para 100 ohmios, ¿qué va a pasar en el diodo LED? El diodo LED enciende, se tiene una corriente que está circulando de un valor de 100,90 miliamperios. Y miren ustedes que ahí hay un voltaje de 1,91 voltios en el LED. Cuando el LED se cae, cuando hay voltaje en el LED, normalmente el valor de voltaje es un valor pequeño. La idea es que en los LEDs, cuando estemos funcionando, no haya mucho voltaje entre terminales. Ese es, digamos, el propósito. Pero entonces ya ustedes lo ven ahí reflejado. ¿Sí? Listo. Entonces, esas son las situaciones pues que se deben de tener en cuenta. Me parece muy bien. Ahora lo otro es, por ejemplo, para mirar ya la parte bueno, vamos a cambiar la resistencia a ver qué pasa en el LED. Si los 1,91 voltios varían o no. Entonces, detengo la simulación, cambio la resistencia, le voy a colocar el valor de 600. Entonces,
vuelvo a simular. Y miren que ya me da 1,817 voltios, él le sigue encendiendo. La corriente, desde luego, bajó bastante, 16,97 miliamperios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le permite a uno, pues, como ir aprendiendo más cosas, ¿no? Esa es, digamos, la idea que quiero que ustedes tengan en cuenta con esto. Ahora, yo aumento la resistencia a 2K. Entonces, vuelvo a simular. Y miren ustedes que allí ya me marca entre terminales un valor de 1,755 voltios con una corriente más pequeña de 5,121 miliamperios, pero él le enciende. Y cuando ya digo que sea de 10K, que es donde no enciende, entonces allí entre terminales, ahí vemos una corriente muy pequeña de 1,032 y el voltaje entre terminales del LED de 1,672 voltios. Entonces fíjense que eso, pues, es decir, usted con el simulador tiene la posibilidad de hacer muchas cosas que le van a dar a usted la facilidad, pues, de profundizar conceptualmente lo que hemos hablado. Ya lo otro que queda pendiente, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, es tener esta experiencia ya como corresponde, ¿no? Ya muy puntual. Yo voy a preguntar, le voy a preguntar al jefe de laboratorios, y porque yo ayer que estuve, que les compartía, pues, que fue a la institución en la mañana, vi que él ya, pues lo vi allá, o sea, vi que él ya está, pues, en ejercicio de su labor. Entonces, como yo iba con cierto afán, la verdad no me quise quedar mucho tiempo, entonces lo saludé a distancia, pero le voy a escribir a ver qué me dice él, ¿no? A ver qué información tiene, pues si de pronto hay luz verde tal vez para que en este mes de julio algunas cosas vayan normalizándose poco a poco. Entonces, de acuerdo a lo que él me diga, yo les comparto. Bueno, entonces, mire que este software es muy útil, es muy bueno, pues, por eso es que se recomienda. Vamos a mirar otra vez la guía, pero para mirar qué sigue después de haber trabajado con ese circuito. Entonces, después de haber trabajado con él, la guía nos lleva a nosotros a montar o a considerar un segundo circuito, que en este caso solamente es la fuente y una resistencia. Sí, mire que ahí se ve. Venga, yo les hago ahí la claridad para que ustedes vayan tomando pertinencia en la lectura de los circuitos, los esquemas. Bien, este es el circuito finalmente es este. ¿Sí? Ahí se los estoy encerrando. Este es el circuito que hay que armar. ¿Qué pasa con esto? Pues sencillamente esto lo que me está indicando es que la idea es que yo mida el voltaje que hay en la fuente. Ahora vamos a mirar si es que la fuente va a ir cambiando el valor o pues, y que también, aparte de medir el voltaje, mide el circuito. Algunos muchas veces se confunden cuando ven esto aquí, porque piensan pues que es como un circuito más grande o un circuito pues de 2 mallas, ¿no? Sencillamente esto también pudo haber sido tal vez puesto así, ¿no? En vez de la línea arriba está aquí y otra acá, pues para mostrar realmente que se está midiendo el voltaje en la fuente. Son formas de hacerlo. Lo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta es que cuando vean esto, ahí les dice estoy midiendo voltaje, y cuando ven esto les está indicando que están midiendo corriente. Entonces, cuando yo tengo la mera fuente con una resistencia, miren que ya me indica un valor fijo de la resistencia. Entonces, ¿qué se busca? Vamos a mirar. Dice que hay que llenar una tabla. La tabla es esta. Entonces vemos que la resistencia no va a cambiar, pero el voltaje sí. Entonces, miren que ya tengo voltajes de 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 12 voltios, 10 voltios, 12 voltios, hasta 14 voltios. Entonces vemos que se va cambiando como de 2 en 2, de 2 hasta 14, ¿cierto?
en ciertas ocasiones. Entonces, el propósito es ver cómo cambia la corriente en el circuito en la medida en que yo tengo la misma resistencia, pero voy aumentando el valor del voltaje. Entonces, es una forma de verificar la ley de Ohm, ¿sí? Ese es, digamos, pues el propósito. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente, que ahí tenemos tiempo todavía suficiente para eso. Entonces, vamos a mirar. Vamos a cambiar de pantalla. Entonces, volvemos al simulador. Entonces, ya aquí en el simulador, lo que yo tengo que hacer es, voy a desconectar aquí los multímetros. Entonces, voy a desconectar esto aquí. Este diodo ya no me sirve. Por ahora no lo voy a quitar del todo. Entonces, voy a poner esta resistencia. Ustedes pueden presionar Control R y entonces ya les voltea. Yo la voy a ubicar así. Ahora cambiamos el valor. Porque ya vimos que el valor es fijo, ¿no? Como igual permite, o sea, hay lectura de corriente, entonces dejo el multímetro aquí tal cual. No lo voy a quitar. Y entonces, como es un valor fijo, digo 220 para que sea 220 ohmios. Y aquí bajo inicialmente a 2 voltios. Entonces, póngale cuidado al asunto. Medir ese voltaje ahí en la fuente, pues no tiene mucho sentido. Pues, es decir, uno lo puede hacer para verificar que el voltaje pues, que pide la guía se esté dando, pero me parece que es relevante cuando uno toma la decisión de medir el voltaje en la resistencia para verificar cómo es el cambio, ¿no? Eso para nosotros viene siendo pues importante. Entonces tengo aquí, tengo acá. Listo. Entonces vean chicos cómo es la situación. Tenemos 2 voltios, una resistencia de 220 ohmios. Entonces, al simular me dice que la corriente es de 9,092 miliamperios y por otro lado me está diciendo que el voltaje en efecto son los 2 voltios. No puede ser otro. Cambio ahora a 4 voltios. Entonces, vuelvo a simular y mire que ya la resistencia, pues desde luego tiene los 4 voltios, pero la corriente aumentó. Ya aparece un valor de 18,182 miliamperios. Entonces, tomo nota, ¿no? Entonces, cambio ahora a 6 voltios. Como el voltaje estaba incrementándose, vamos a notar que la corriente se va a incrementar también, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de los 6 voltios y mire que la corriente ya subió a 27,272 miliamperios. Si yo voy haciendo esto y llego, digamos, hasta los 14 voltios, voy a hacerlo aquí hasta los 14, entonces observen ustedes que al volver a activar la simulación, tengo 63,634 miliamperios con un voltaje de 14 voltios. Entonces, eso nos muestra a nosotros pues que ahí la comprobación de la ley de Ohm es totalmente efectiva. Es algo que es muy relevante tener en consideración. Entonces, es una forma pues para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan pues experimentar. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Pues uno hace la simulación, pero luego ya la forma teórica es que uno corrobora de que realmente pues ser esos mismos datos. Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Por ejemplo, yo ya sé que estoy trabajando con una resistencia pues de 220 ohmios. Entonces yo digo, ok, entonces voy a hacer operaciones. Entonces yo digo, bueno, como tengo la resistencia, es un valor que no me va a cambiar en todo este ejercicio, 220 ohmios. Voy a trabajar inicialmente, voy a hacerlo con el valor que tenemos allí. Entonces,
asumamos que tengo los 14 voltios. Entonces, la idea es preguntarnos cuánto da la corriente. Entonces, la corriente viene siendo los 14 voltios, que ya sabemos, dividido los 220 ohmios, ¿cierto? Entonces, la operación, el valor que vamos a tener allí, va a ser para nosotros el siguiente. Vamos a decir entonces 14 dividido 220. Eso nos va a dar a nosotros, mire, aquí me da 63,636 miliamperios. ¿Sí ve? Entonces, por ese lado, vamos bien. Cuando lo comparamos con el valor ya que nos da el simulador, mire que la diferencia no es muy grande. Prácticamente no está dando lo mismo. Entonces, de eso se trata, ¿no? De corroborarlo, de verificarlo, y entonces, pues, tener en cuenta que, en efecto, pues, esos son los datos que para nosotros van a ser, pues, importantes allí. Y esa es una aplicación, pues, muy, digamos, muy sencilla. Cuando hagamos, tal vez de hoy en 15 días la otra, nos vamos a dar cuenta de que esa sí va a ser un tanto más exigente, porque vamos a tener varios aspectos, pues, en consideración. Y entonces, esa es la situación, pues, que se tiene ahí. ¿Listo? Para que lo tengamos, pues, presente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, voy a decirles otra cosita que es importante, que está pendiente. Ustedes ven que allí, cuando se ve la guía, entonces la guía les habla de que resistencia a tantos ohmios, a tantos vatios, ¿no? Esas resistencias, les voy a explicar eso, que eso no lo hemos hablado y que aquí ya ustedes seguramente me lo van a entender mejor. Las resistencias que ustedes consiguen con el código de colores vienen, digámoslo así, en tres formatos. Una que es a 1/4 de vatio. Y ya les voy a explicar. Cuando yo hablo de 1/4 de vatio, entonces palabras más, palabras menos. Lo que estoy diciendo es 0,25 vatios. ¿Sí? La otra que es a medio vatio. Entonces, al decir a medio vatio, estamos hablando de 0,5 vatios. ¿Sí? Y la otra que es a 1 vatio, que en ese caso, entonces, pues finalmente sigue siendo 1 vatio. ¿Qué significa eso? Es lo que la resistencia puede soportar desde el punto de vista de potencia. O sea, 0,25 vatios me está hablando que lo máximo que puede soportar son 250 milivatios, ¿no? Bueno, tengo pues el asunto de 1/4 de medio vatio, entonces lo máximo va a soportar son los 500 milivatios. Y el vatio, pues el vatio. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos en esta resistencia, miren. Esta resistencia de 220 ohmios, la mayor cantidad de voltaje que puede llegar a, es decir, que va a tener dentro del ejercicio, vienen siendo los 14 voltios. Iniciamos con un valor más pequeño que son los 2 voltios hasta los 14 voltios, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre allí es que cuando tengo los 14 voltios, como va a haber una mayor corriente, significa que es cuando mayor disipación de potencia va a haber. Entonces, ¿qué significa para nuestra resistencia? Mire lo que tenemos allí. Desde la simulación tengo 14 voltios, que es lo que hay que es lo que ella está en ese momento pues recibiendo. Y tenemos una corriente de 63,634 miliamperios, ¿cierto? Quiere decir que entonces, pues nosotros tenemos que hacer esa operación para saber qué potencia hay. Yo digo 14, lo multiplico por 63,634 miliamperios
Y eso nos va a dar a nosotros, miren, nos va a dar una potencia de, permítanme, yo la acomodo bien aquí, nos da una potencia de 890,876 milivatios, ¿sí? Milivatios. Listo, entonces interpretemos eso. Aquí, para que me quede bien, permítanme, yo muevo este diodo. Listo, ahí estamos viendo ya el resultado. Entonces, vamos a interpretar eso. Desde el punto de vista de potencia, lo máximo que la resistencia va a soportar, porque es cuando hice el cálculo para el mayor voltaje, donde hay más corriente, es un valor de 890,876 milivatios. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? Significa que si yo les pregunto, ¿será que puedo utilizar una resistencia de 220 ohms a un cuarto de vatio? A un cuarto de vatio ya sabemos que soporta máximo 250 milivatios. Entonces, si yo digo, si hago esa pregunta, ustedes tienen que decir no, no la soporta porque se va a quemar. Miren lo interesante, va a tener el valor de la resistencia, sí, pero si la compré a un cuarto de vatio no me va a servir porque se va a quemar. El ejercicio está mostrando de que cuando tengo 14 voltios tengo mayor corriente. La corriente es 63,634 miliamperes. Entonces, al tener eso así, la potencia es mayor, se incrementa, o sea, se incrementa casi que a los 900 milivatios, y los 890,876 milivatios, toda la vida va a ser mayor a 250 milivatios. Entonces, no me sirve comprar una resistencia de 250 milivatios. Ahora la siguiente pregunta. Entonces, ¿será que me sirve la de medio vatio? Medio vatio, pues son 500 milivatios o 0,5 vatios. Tampoco me sirve porque 500 milivatios es inferior a 890,876 milivatios. Entonces, la conclusión es que lo que tenemos que comprar es una resistencia a 220 ohmios, pero a 1 vatio, para que cuando ya aumente el valor de voltaje y circule esa corriente, que es lo que va a pasar allí, no se nos vaya a quemar. ¿Listo? Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta siempre. Entonces, ahí corroboramos algo que ya en otros momentos he manifestado. Miren, nosotros no tenemos un batímetro y allá en la institución, pues cuando uno pide los instrumentos, tenemos pues de muchas clases, pero hasta ahora no tenemos batímetro. No quiere decir que nosotros no podamos conocer qué potencia se está dando. Uno hace el cálculo basándonos en variables que sí podemos medir, como la corriente, como el voltaje y demás. Entonces ya cuando uno hace esos cálculos, que lo ideal siempre cuando usted vaya a presentar un laboratorio, es que previamente se hayan tomado el trabajo de hacer este análisis de esta manera, teórico y simulado, ayuda mucho. Entonces ya de pronto la guía no le dice a usted de cuánto tiene que ser la potencia, porque a veces puede suceder. Pero ya usted, al hacer los cálculos, pues usted ya sabe, bueno, ahí tengo que tener una resistencia de tantos vatios, porque si la llevo de menor valor, no me va a servir. Entonces, eso es lo que ya para nosotros, pues, es relevante y que uno espera, pues, que ustedes tengan en cuenta y que, desde luego, pues, no vayan a olvidar. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, mire, pues, que esto realmente no es complejo, pero pues desde luego que ya, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces es lo que ustedes van a tener ahí. Bueno, chicos, entonces vamos a volver a la guía. Ya hemos visto pues cómo es que esto opera. Vamos a volver a la guía. Al volver a la guía, entonces aquí hay unas preguntas que ustedes deben contestar.
Bueno, aquí me dice, bueno, mida, ¿cierto? Los voltajes, ya habla desde el punto de vista pues, del procedimiento. Dice, en papel milimetrado grafique la corriente en función del voltaje con los datos obtenidos en la tabla. Entonces aquí en el eje X o la axisa voltaje, en la ordenada o eje es la corriente. ¿Listo? Eso es lo que se va a tener allí. A partir de la curva de lo que es de la gráfica, pues va a determinar la pendiente y allí se relaciona la pendiente con la resistencia del circuito y se explique. Entonces, pues ya hacen un análisis de la curva, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Aquí ven ustedes algo que les quiero como hacer énfasis allí. Ustedes ven que acá dice conclusiones al final. No siempre las guías de pronto lo van a tener. La idea es que siempre que usted haga una práctica, por muy sencilla o muy compleja que la misma pueda ser, el propósito es que puedan siempre presentar conclusiones. Pueden ser 2 conclusiones, 3 conclusiones, pero que sean conclusiones desde luego en relación pues a la experiencia que tuvieron en la práctica. Eso es muy importante. Y eso es algo, es un aspecto realmente muy relevante. Y la idea es que ustedes no lo dejen de tener presente, ¿sí? Ese es el propósito. Siempre sacar conclusiones, porque pues uno aprende cosas en las prácticas. De hecho, pueden hacer conclusiones que sugieran cambios. Usted en un momento dado encontró dentro de el desarrollo de la guía que tal vez algunas cosas pueden tal vez mejorarse. Pero usted dice, bueno, sucede que en la experiencia práctica, al hacer el laboratorio, pasó esto, aquello, entonces para que la guía tenga un mayor provecho, sería tal vez importante que en el procedimiento se considerara eso como una sugerencia, ¿no? Y eso, si el profesor es, digamos, pues iba a decir inteligente, pero digamos, si él cae en cuenta esos detalles, pues desde luego va a valorar eso que el estudiante le está manifestando. Y eso es importante. Después les digo que las conclusiones realmente son relevantes, son necesarias, pues para que ustedes las tengan en cuenta. Muy bien, entonces eso en cuanto a las guías, y eso es lo que se quiere pues tener en cuenta y para corroborar pues de que todo salga como corresponde. Bien. Esto con la 1 y la 2, nosotros yo creo que en 2 semanas podemos estar trabajando la 3 y la 4. Aquí yo subí entonces una información que habla que complementa pues lo de las guías, ¿no? Que es como el taller de la sesión de esta semana. Les dice consultar sobre los tipos de resistencias eléctricas que existen e incluir una tabla donde se indiquen los valores comerciales de las resistencias que vienen con el código de colores. Esto es un complemento para lo de la guía. ¿Cuál es la idea? Normalmente las resistencias que vienen con el código de colores, comercialmente hablando, ya vienen unos valores que ya están definidos. Entonces, voy a presentar este ejemplo. De pronto usted dice, yo necesito una resistencia de 410 ohmios. Probablemente, muy seguramente, en el comercio no le vendan una resistencia de 410 ohmios. 410 sería, ¿qué colores? A ver, hagamos el ejercicio. Va a ser amarillo, va a ser café, y el otro color, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro color, chicos? Para que sea una de 410 ohmios. Profe, espere que ya estoy mirando mi cuaderno. Muy bien, dale.
Profe, como que lo dejé abajo, es que como me tocó subir al tercer piso, Sí, es como que lo dejé abajo ayer que estaba tomando, porque aquí tengo el de matemáticas y no el de mecatrónica. ya entiendo. Pero haciendo uso de la memoria con el código de colores, pues yo no se lo han aprendido todavía entonces, ¿no? No, yo no me lo aprendí, si le digo que sí, sería mentira. Ya, Yo lo tengo dibujado pequeñito y con sí. eso lo repaso, pero no me lo... Ah, ok. Entonces, allí la idea es que tendríamos que tener un tercer color que es el café o marrón. O sea, el código sería amarillo, café, café. ¿Sí? Y asumiendo pues que tenga la tolerancia de 5 ohmios, entonces dorado. O sea, sería amarillo, café, café, dorado. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente cuando uno mira en el comercio, a uno le van a decir, no, ese valor no viene o no lo tenemos. Entonces, por eso ese punto que está allí es importante que usted haga la consulta, porque es bueno que ustedes logren determinar desde el punto de vista de lo que se consigue comercialmente, de qué valores vienen las resistencias. ¿Sí? Entonces ya con eso, ya ustedes desde luego salen allí muy gananciosos. Eso es bueno. El segundo punto dice, bueno, entonces realice la práctica de laboratorio 1-2 con base en los lineamientos y el procedimiento que se indica en la guía que se compartió durante la sesión de clase. Allí desde luego que tenemos una situación y es que, por eso yo les decía, si ustedes logran, por lo menos en la primera, hacerla como hemos dicho, pues tiene más efecto porque finalmente, ¿qué ocurre? Esa es una guía que la idea es aprender a utilizar las resistencias tenerlas, llenar las tablas y ante todo lograr medirlas pues con el multímetro. Hacerlo con el simulador ahí no tiene sentido realmente. No tiene sentido, o sea, ahí no estamos ganando nada. Entonces, si ustedes lo pueden hacer así como se dijo, pues sería muy bueno si lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer, entonces pues yo lo podré entender porque pues las circunstancias pues se están dando así por el momento, ¿no? Entonces, eso es lo que ya ustedes me dirán. Allí comparto yo, ya ustedes miran si trabajan finalmente con el que les he presentado o si de pronto consideran pues utilizar el otro que mostraba por método Nicolás o de pronto otro que tengan a la mano, que encontraron en la red, no hay ningún problema. O sea, se van a dar cuenta que lo básico es, van a tener pues lo que necesitamos para esta asignatura y los valores pues no, pues obviamente no pueden variar mucho, ¿no? O sea, el asunto es que ustedes lo puedan usar, entonces por lo menos cuando ya se entregue la guía o la respuesta, ustedes pueden acompañar el informe de los pantallazos, pues, donde muestren, pues, que implementaron el circuito, donde muestren los valores que obtuvieron, una manera muy ordenada, y luego ya lo complementan con los cálculos teóricos como hacíamos en la segunda práctica, que esa sí se puede hacer, digamos, sí se puede hacer ese trabajo. Entonces, eso para ustedes va a ser importante. Luego dice, bueno, para la entrega del informe de la guía de laboratorio, con los puntos agregando lo de este documento, de incluir el análisis teórico del circuito, ¿cierto? Como ya les he dicho, y pues ya se sube al link, que todavía no lo he generado, pero que más rato genero el link pues para esta parte. En la siguiente sesión, pues la idea es que nosotros logremos ya culminar este capítulo, que es el que hemos venido pues estudiando, donde me parece, bueno, nosotros ya hemos hablado de la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes, pero ya creo que ya es momento de analizar unos esquemas que están aquí para poder entonces ya finalizarlo. Todo esto lo vamos a mirar la próxima sesión con lo que nos falta y va a ser la oportunidad pues para que quedemos ya completos, totalmente completos en todo este tema de análisis de circuitos para completarlo hasta el final y para hablar de lo que son los divisores de voltaje, divisores de corriente y ya hacer otros análisis de circuitos que sean pues para nosotros pertinentes. Esto haremos la siguiente sesión para que lo tengan en cuenta. Así que
pues si no hay preguntas, yo creo que ya podemos cerrar aquí, irnos tomando la foto de la sesión. Y entonces ya, yo ya hoy saco un espacio para poder revisar lo que ya subieron, porque ya tengo que ubicar esas notas, ya he consolidado prácticamente, pues yo vi que, bueno, ya el consolidado uno para responsabilidad social sí está cerrado, tengo que esperar que lo vuelvan a abrir, pero también vamos a calificarlo, porque ya pues, ya podemos incluso emitir con lo que hemos hecho nota del primero e incluso la nota del segundo, entonces eso voy a hacer este fin de semana y ya la próxima ya les daré a ustedes información de cómo terminó. Usted va a ver algo así, no sé si se puede ver bien, pero ahí bien, dice taller 9, taller 8, taller 10. Ah, esa es en la que él trabaja. Ajá. ¿Mm? Está como así por secciones. Y Sí. igual tiene un papelito dentro del taller que dice taller 10. Y yo escribo la pregunta y ahí mismo tengo la respuesta. Yo Ah, no escribo la respuesta ya, sino que, digamos, usted en el taller 10 nos puso para el circuito de la figura, pues yo lo resumo, ¿no? Encuentre los valores de Bx e Ix. Y ya, yo resumo la pregunta, hago el circuito, lo trato de dibujar, pues, no más, porque yo para dibujo baila. sí. Y ahí pongo malla uno malla 2 allí, ahí lo voy resumiendo. Eso es lo que usted va a encontrar. Me dice si le llegó y si no, se lo mando al correo, que igual yo los tengo aquí ya en PDF. Ok. O se lo mando por Telegram. Pero sí hicieron pues el análisis, ¿cierto? No, o sea, Eh, colocaron la respuesta, pero también hicieron pues el procedimiento de, para Todo, o llegar sea, a... ahí están Ah, listo. partes. Ok. Ahí, Sí, eso... o sea, cuando yo pongo la pregunta, también pongo por partes el paso a paso. Bueno, en el 10 Ah, no, porque pues el perfecto. 10 era como un repaso de lo que habíamos hecho. Pero un ejemplo en el 8 que fue el más complicado, pues para mí, porque ese con Nico nos puso a votar mente. Yo puse el paso a paso de cómo encontraba B1, qué tenía que hacer y todo eso. Listo, perfecto. Ok, entonces si yo reviso esa parte, no hay ningún inconveniente. Listo, chicos, ya tomé la imagen, quedó bien. Entonces podemos ya despedirnos y que Nicolás vaya recuperando mucho más. Chao, chao. Se cuidan. Bueno, Alex, esté bien. Bueno, Dios lo bendiga. igualmente, o sea, amén.